Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Enorme honor, placer y privilegio. Cada vez que lo leo en Twitter, bueno, ahora X, me divierto, aprendo. Él pone en su bio que la va actualizando, enterrado en Buenos Aires, veterano de Malvinas, liberal, Liceo Militar General Belgrano, un soldado que escribe Rara Avis, sus dos novelas que están en Amazon, Justicia Tardía y Al Oriente de la Paz. Es máster en geopolítica, especialista en conflictos y defensa global. Es Guillermo Laferrier. Guillermo, ¿cómo estás? Garra Tebar te saluda. ¿Cómo te va? Yo siempre suelo decir que todo lo malo de mi vida lo aprendí de mis compañeros del Liceo Militar de Santa Fe de Rosario. O sea, todo lo que yo tengo de malo, de pecaminoso, lo aprendí de los rosarinos, ¿está? No sé si eso es bueno o malo, pero lo tenemos ahí, Guillermo. Muchas cosas para charlar contigo, pero arranquemos por algo que a mí me preocupa bastante y que son pocos los que lo tocan el tema, porque ahora se viene discutiendo cuánto tiene que poner cada uno de los Estados miembros de la OTAN en tema de defensa y de seguridad. España es uno de los que más se está quejando de que no quieren poner plata. ¿De qué sirve un grupo tan variopinto en el que tenés a Turquía, a España, a Estados Unidos que está del otro lado del mundo que tampoco quiere poner más plata? ¿Sirve de algo hoy por hoy la OTAN? Mira, la OTAN sirvió, a mi juicio, hasta el 91 en que implosionó la Unión Soviética y que era, porque en tu pregunta se trasunta, un grupo más reducido. Y al ser un grupo más reducido, la toma de decisiones y la generación de consenso es algo más simple. Hoy, cuando tenés decenas de países y encima tenés países que no tienen una agenda que a vos te parezca que sea muy común, a mí me parece que perdón, pero es un lapsus que va, Sí, 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 que va la OTAN conectado. va camino a ser un sello de goma. Bueno, yo te diría que la Porque ONU va a costar más porque ahí los intereses económicos y políticos son distintos, pero casi, ¿no? Por la utilidad. Pero tal cual, pero la ONU es un sello de goma, me refiero a que es una burocracia que se retroalimenta de guita que va por todos lados, pero que no produce nada relevante. La OTAN, esta necesidad, esto en realidad el Trump lo viene anunciando en su anterior gobierno, y es cierto. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando vos ves el gasto militar de los países de la OTAN, vas a ver que la masa, salvo Polonia, que con todo el tema de la guerra en Europa pegó un salto brutal, la masa de los países están o un poquito por arriba del 2 o muy por abajo del 2%. ¿Está? El tema es que también esos números son engañosos porque tenés que ver el desagregado, ¿no es cierto? Es como de cómo invierten, ¿no es cierto? En ese sentido, Francia no está muy arriba del 2 por nada, pero gasta bien, tiene las Fuerzas Armadas más fuertes de Europa, sin duda, más que las del Reino Unido. Italia es otro caso. Pero España, pero llevarlo al 5% a mí me parece primero que Trump es una apretada para decirle, bueno, no querían el 2, ahora el 5. Y viste, los hizo decir que sí. Y salvo España, lo que pasa es que en España vos tenés también otros países extraños con este gobierno socialista que tienen, porque es un país que está a un paso de aliarse con Irán, qué sé yo, ¿qué querés que te Bueno, diga? ha manifestado su apoyo a Palestina y casi por poco por, conexión a Hamas, teniendo además a África pegado abajo como si no fuera una preocupación para ellos ahí la No, preocupación por África. no, no, mira, yo tengo mucho contacto con a mis colegas que son españoles, ya retirados, muchos de ellos, y ellos me dicen exactamente lo que vos decís, que nosotros estamos jugando con fuego con toda esta idea, ¿no es cierto?, de el acercamiento, y mientras tanto el norte de África se nos pone muy complicado a nosotros, nadie nos asegura cómo vamos a sostener las posesiones en Ceuta, Melilla y todas las otras islas que tienen por ahí, pero no, España es mira, España yo tengo un primo segundo que fue es Ricardo Laferrier, que fue senador por Entre Ríos, embajador en España, y él me dice, el PSOE fue comprado por Sánchez como el peronismo por el kirchnerismo. La matriz es exactamente igual, corrió a todos, fíjate vos que Y con más éxito, ¿no? Porque incluso ha logrado mantenerse en el poder, no sí, habiendo ganado el no, voto no, popular, que no hace falta en España, pero digo, no, aparte Sánchez, vos lo ves, habla inglés, es un tipo presentable, ¿viste? No es una bestia. es sin comparación con Pero, los vernáculos. claro, pero vos fíjate lo que dice Felipe González de Sánchez. Están las antípodas, están horrorizados, pero bueno,
es eso. España está en un proceso muy complicado. Ahora, la OTAN, como vos mencionás, a mi juicio, y cierro acá, está, así como está diseñada, está en un grave problema, ya fracasó en su disuasión, ha demostrado que no tiene capacidad de proyectar poder militar ni siquiera a nivel regional, está en un problema grave. Guillermo, lo trajiste a colación a Trump y se conoció esta semana la anécdota de Vance cuando estaban reunidos los dos, que el tipo dice, no, no, aprieto el botón, nuclear, nuclear, lo cuenta Vance riéndose, ¿no? Y se queda preocupado J.D. Vance, el vicepresidente, y a los 2 minutos cae un tipo con una Coca-Cola Light y le dice, no, no, el botón de la Coca-Cola. Trump vino a jugar muy fuerte cuando parecía que se iba a ir de los conflictos. ¿Cómo lo ves esto? ¿Es una línea de la presidencia anterior o cambió en algo? ¿Cómo lo ves eso? No, no, no. Yo creo que es la línea de la presidencia anterior, pero las herramientas son distintas. Fíjate el discurso que el tipo dice de paz a través de la fuerza, que tiene un sonido que te recuerda, vos sos muy joven, a Reagan. Sí, yo Reagan, lo vi en videos, en alguna película. pero claro, vos ves los discursos, escuchás o ves los discursos de Reagan y es el mismo camino. Yo creo que sí, vos fijate que la acción que hizo los pasados días atrás en el tema de Irán fue una demostración de toco y me voy, ¿no es Sí. cierto?, para hacer una Eso de demostración. decirte son 15 días y como no me gustó cómo te moviste, te lo hice antes, parece del mundo de los negocios más que del mundo de la guerra. No, es que, no, tal cual, pero además, me parece que lo que tiene de bueno este tema en este sentido de Trump es que utiliza la valija estratégica que tienen los líderes políticos de todas las herramientas, las usa todas y las va dosificando de acuerdo a las necesidades que tiene del mercado que está operando, ¿me comprendés? Y hay algo muy importante que tiene que ver con esto, con Irán y el mercado donde estamos operando, que es Medio Oriente. En Medio Oriente, el tema de yo te voy a imponer sanciones, te voy a castigar diplomáticamente. No, no, lo que entienden ahí es que vos le caigás con un bombazo certero y que demostrés que tenés la voluntad de escalar. Con eso cambiás la situación política. Hablando del conflicto más reciente en lo temporal, lo que viene Mm. sucediendo entre Israel e Irán, a ver, no es que vayas a tener la bola de cristal, aunque después podemos hablar de Ucrania, ¿no? Pero vos Mm. lo ves esto para largo, para corto, lo ves cambiando en las próximas semanas, ¿cómo lo ves esto? No, no, yo creo, a ver, yo estoy convencido que Irán recibió una paliza. La paliza, el trabajo grueso, Gareth, lo hizo Israel. Y el primer trabajo grueso fue liberar los cielos de Siria para cualquiera. Los usaba Israel. Esa fue la condición básica para que los Estados Unidos entraran y salieran sin problemas, ¿está claro? Ahora, lo que yo creo que en el estado en que está hoy Irán, me parece que es muy similar al que quedó Irak después de la guerra del 91. ¿En qué sentido? Lo hicieron pedazos militarmente, pero políticamente el régimen se mantuvo. Pésima noticia para los kurdos, pésima noticia para la oposición, pero no jorobó más fuera de sus fronteras. Entonces, yo creo que hoy en Irán ya hay mucha información de que empezaron los fusilamientos. ¿Te imaginas cómo debe ser la cosa? Debe ser una mezcla de Stalin con sus purgas y habilitación de Gulag, ¿viste? Una cosa de loco, porque, porque se han comprado el mensaje ellos mismos, es decir, ese mensaje de que Irán era un todopoderoso militarmente era una farsa, pero una farsa que vos se lo podés vender a las masas, Sí, sí, pero estos tipos se potenciado van a a lo mejor por comprar. la cultura popular estadounidense, ¿no? Como en las películas de James Bond que cambian década tras década quién es el enemigo y les tocó salir a los iraníes en un momento en el cine. Pero entonces, y ahí nos puede llevar al tema de irracionalidad. Entonces hay que ver cómo ese proceso político se da ahí. Ahora, lo importante y también que me parece que aprendió la lección, Israel lo tenía claro, pero que aprendieron la lección en Estados Unidos y por eso había tanto temor en esto si se metían o no, es los 20 años de desastre en Afganistán, los 5 o 7 en Irak, que fue un desastre y que vos te metiste, te empeñaste decisivamente, no solamente vos, sino que con aliados, el Reino Unido en Irak y toda la OTAN en Afganistán por 20 años, y todo fue un fracaso. Entonces, esa idea de colocar tropas en el terreno enemigo para convertirlo en otro tipo de organización institucional no se dio porque era imposible. Y eso está, bueno, ¿y cómo madurará esto en Irán? Andás a ver.
andás a ver, terminará una guerra civil, no terminará, el régimen se consolidará, pero ese es problema de ellos. Hay una imagen que contrasta mucho, porque lo tuvimos a Alberto Fernández reuniéndose con Putin poco antes de que invadiera Ucrania, y acá lo tuvimos a Milei la noche anterior de que arrancara todo esto, Sí, reuniéndose con sí, Javín sí, Netanyahu, además de recibiendo un premio, ¿no? El premio sí, Nobel sí, sí. y demás. ¿Cómo queda Argentina ubicada en este mapeo? Porque digo, no sé si en el resto del mundo nos prestaban atención, pero seguro Israel y Estados Unidos nos están prestando atención. No, a ver, yo lo primero que diría, Gareth, es lo primero y que lo que me viene a la cabeza es que cuidado, Irán no está lejos, lo tenemos en Bolivia. En Bolivia los tipos tienen, lo vengo diciendo en otras entrevistas, perdón, dos instalaciones donde hacen adiestramiento para las fuerzas bolivianas. Tienen gente haciendo espionaje, haciendo actividades de inteligencia. Le han entregado, y esto sé por amigos militares en Chile, les han entregado drones a los bolivianos que están en capacidad de, ante una eventualidad con Chile, a enfrentar a los tanques chilenos y los chilenos no tienen con qué parar eso. Eso se llama simetría, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo tenemos ahí adentro, allá en la frontera norte. Y ya estábamos, y esto, digamos, posicionamiento del presidente me parece razonable en punto a que la Argentina recibió dos ataques, Mm. 92 y 94. Tuvimos un gobierno, varios gobiernos kirchneristas, a los abrazos con estos tipos. Tuvimos un comprovinciano de ustedes como Agustín Rossi a cargo de la agencia de inteligencia, diciéndote que Lamentable. los tipos que venían con aviones acá para practicar para practicar pilotaje, nos tomaban a todos de estúpidos y con razón. Sí, Entonces, con una tripulación que era la mitad venezolana, la mitad iraníes, o más, no, incluso el doble de no, iraníes, parecía. no, viste esos tipos que comen el helado así, Sí, bueno, sí, una sí. cosa infernal. Pero bueno, este, creo que era lo lógico. Por supuesto que esto tiene demandas importantes para la Argentina, por eso vienen jorobando con el tema de tenemos que desplegar en el norte, tenemos que prestar atención. Los tenemos ahí. Y te digo, un amigo mío, que es ministro de Seguridad de una provincia del norte, me dijo que están extremadamente preocupados por la presencia iraní en Bolivia. ¿Está? Ojo con eso. Te tocó en su momento, Guillermo, y fíjate que podemos buscar la entrevista anterior también aquí en este ciclo, además de las tantas que has dado y lo mucho que has publicado en redes sociales, de marcar cómo veías el conflicto entre Rusia y Ucrania y cómo lo veías además sostenido en el tiempo. ¿Por qué las almas bellas, como siempre decís vos, no te querían creer cómo iba a ser ese desarrollo, que terminó siendo, diría, prácticamente en un 100%, bueno, a ver, en matemática no, pero en un 90-95% muy parecido a lo que vos pronosticabas? Porque si, no voy a ser soberbio, pero si vos no tenés, si no has estudiado, digamos, a los pensadores militares clásicos y los más actuales, si no te has acercado a la historia militar, si no te has acercado al estudio de la doctrina y cómo se emplean los distintos medios militares, toda opinión que vos des sobre cualquier guerra en donde se te ocurra, sé que sea en el planeta Tierra, lo tuyo va a ser tirar una perinola a ver qué pasa. Y el error fundamental que han cometido es el de subestimar a Rusia. Históricamente se ha subestimado a Rusia. Se ha subestimado su capacidad de resiliencia. Mira, Fabián Calle, que es un analista genial, el tipo describe esto muy adecuadamente. Él dice, el contrato social en Rusia siempre no es dame Starbucks, dame vacaciones en el Caribe, no, no, dame una nación de la cual me siento orgulloso, una nación que sea fuerte y poderosa y que sea temida. Cuando vos lees, hay que ser muy nerd, Sí, sí, sí. lees el himno de Rusia, el himno de Rusia es una alabanza a lo inmenso que es el país, lo gigantescos que son sus bosques, El todo. estereotipo de Iván Drago entonces sigue siendo válido para pensar rápidamente Y, al ruso promedio. sí, y pensar que Rusia, los que manejan Rusia, la Rusia importante, digamos, siendo muy crueles, es Europa.
son europeos, no son tipos salidos del extremo oriente, viviendo en una choza y comiendo leche de yak, ¿me entendés? No Sí, sí, son sí, no, esos no están tipos. escondidos en el estrecho de Bering o pegado a Azerbaiyán, ¿no? No. Esos tipos no. Esos tipos los usan como fuerza de choque, con un montón de cosas. No digo que no hay, No, no, pero sí. la elite, la que maneja, es como si vos me dijeras que en Gran Bretaña, bueno, ahora ha decaído mucho, ¿no? Pero Sí. en Gran Bretaña la elite sale del East Bank de Londres, ¿me entendés? Y son todos cockney y hablan, y No, no, van como no. hooligan a la cancha. Incluso aunque nos parezca mentira, Boris Johnson era graduado en filosofía de Oxford, aunque uno lo veía todo despeinado. Hay un video del amigo Boris que él discute, él defiende a Roma, a Grecia, perdón, y a una historiadora inglesa, que no me acuerdo ahora el nombre, que es brillante, ella defiende a Roma. Y él empieza esa discusión dando un verso griego en latín, Hmm. de memoria. Sí, sí, No, de cómo a las élites inglesas los educaban en la escuela inglesa, así, bueno, de anda a memoria. decirle algo. Pero tal cual, pero no, ¿a qué voy? Rusia es un país que a lo largo de su historia, cuando vos, y lo hemos hablado creo que en alguna entrevista, cuando vos analizás la historia de perdón, sea desde el primer zar, los secretarios generales del Partido Comunista y llegás hasta Putin, los problemas estratégicos son siempre los mismos. Tener puertos que no se congelen, la gran extensión, la poca cantidad de población, el controlar el Asia Central y la frontera hacia Occidente. ¿Por qué? Rápido. Mitad del siglo XVIII te invadió Carlos XII de Suecia y lo paraste en Poltava, al sudeste de Kiev. En el siglo XIX te entró Napoleón hasta Rusia, hasta Moscú, y le tuviste que quemar y sacarlo. En el siglo XX, dos veces. La Primera Guerra Mundial, los alemanes que llegaron desde el Báltico, Kiev hasta el Cáucaso. En la Segunda Guerra Mundial, otra vez los alemanes desde Leningrado, las afueras de Moscú y otra vez el Cáucaso. Como es un país que es serio en sus problemas estratégicos, mira el oeste con temor. Nosotros porque no le damos bola a nada, no lo comprendemos. Y creemos que un país, y otro tema más, acá en Argentina se cree que cada país hace lo que quiere y elige sus aliados y sus amigos. No, querido, eso es un mundo ideal. Si vos sos un país que es vecino de una gran potencia, tus alianzas, tus decisiones estratégicas están acotadas. Imagínate México, y termino, y Canadá, asociados con las Fuerzas Armadas de China o de Rusia. ¿Qué haría Estados Unidos? Me quedé pensando, ¿no? En el contexto internacional y lo de Ucrania, pobres ucranianos, ¿no? Por supuesto, fue una Sí, oportunidad desperdiciada para la Argentina, ¿no? Con el tema de los commodities. Para poder aprovechar ese espacio que dejaba Ucrania, al menos temporalmente, había que hacer las cosas bien antes. sí. Ahora con lo que está pasando en Irán, también puede ser que se abran caminos, por ejemplo, con el petróleo y demás. ¿La Argentina está mejor ubicada, te parece, en ese contexto para aprovecharlo lo que puede pasar en el mundo? A ver, yo creo que sí, y me parece que hay algo interesante. La semana que viene, visita a la Argentina Narendra Modi, que Mm. es el primer ministro de India, un tipo Sí. importantísimo. En Argentina se cree que la India, viste, es un país habitado por faquires semidesnudos, por un lugar No, para ir a hacer es uno de los países meditación. con mayor exportación de servicios del mundo. Pero, Eso de la parte que yo sé, pero además de tener mil cosas más. Pero es impresionante cómo está comprando petróleo y gas, lo refacturan ellos porque no producen y lo venden por toda el Asia. Es una máquina. Bueno, a mí me parece que hay una mirada en la Argentina ahora de ver esos mercados, de ver India, de ver el Asia, de empezar a darle importancia a eso porque ahí está el futuro. El futuro no está en Europa. El futuro no está en Europa, el futuro está en Asia, que crece, que tiene centenares de millones de habitantes y que están ávidos por modernidad y por un montón de cosas. Pero sí, espero que sí eso se pueda aprovechar, ¿no? Antes hablabas de la tecnología, Guillermo. ¿Cómo está impactando la tecnología en todos estos conflictos? Porque uno siente muchas veces que
superan ya las películas de acción que veía en los últimos 15 o 20 años. Yo recuerdo siempre, permanentemente, lo que fue ese ataque israelí del Mossad cuando le meten los explosivos Claro. con las baterías que las recalientan, mandándole un montón de mensajes de texto a la vez para que se recaliente la batería y les explote. Eso, a ver, no es se podría hacer, se hizo y mejor que en las películas. Digo, la tecnología ha No, avanzado no, gigantescamente, ha tremendo. cambiado todo. Sí, tremendo. Cuidado que la guerra esta en Europa también nos mostró que cuando vos entrás en una guerra de larga duración y de alta intensidad, muchas cosas que de menor tecnología, aunque las tienen, suceden. Combates de masas de Sí, infantería, sí, blindados, el artillería, todo eso Eternauta, no. lo viejo también funciona, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Pero a mí lo que más me llama la atención y también me genera una duda es que la tecnología que más se ha notado es el tema de la inteligencia artificial, pero con una limitación. La inteligencia artificial te está sirviendo en todos estos conflictos que mencionamos, lo mismo el de India y Pakistán, todo, para procesar millones de datos rápidamente y poder tener un panorama más claro de lo que está Eso pasando. antes tenías que tener un Ahora, montón de data entry de personas revisando, ¿no? Manualmente. olvídate, olvídate. Eso impacta en la producción de inteligencia, impacta en todo el planeamiento logístico, que es muy válido. Ahora, lo que yo creo que nadie va a darle, va a depender de eso, es que la inteligencia artificial a vos te sugiera qué hacer, porque eso es un peligro. Vos imaginate si vos tenés capacidades nucleares como India y Pakistán, y la inteligencia artificial le sugiere a Modi lanzar un nuke táctico en Islamabad. Este, no lo va a hacer porque lo diga No, una eso computadora. siguen manteniendo siempre la decisión humana, el human in the loop, ¿no? Sí, Para no sí, mandarse una cagada, por decirlo en buen sí. romance. No, no, tal cual, porque hay mucha gente que cree, viste, hubo una película muy interesante en el 83 que fue de que era una computadora que resolvía todo para lanzar las armas nucleares de Estados Unidos. Y claro, la computadora se volvió loca y asesoraba, disparen todo ya y automáticamente. No, a mí me parece que ese tipo de decisiones no las va a tomar una máquina, las van a tomar las personas y por mucho tiempo en ese nivel de decisiones. ¿Eh? Guillermo, te robo algún minuto más. Además de tus Dale, libros, ¿no? Que los menciono de nuevo, Justicia Tardía y Al Oriente de la Paz. ¿Qué recomendás para el que le interesa estos temas si no es un experto y quiere ahondar más y aprender un poco más? de entrada, y siempre digo lo mismo, de entrada yo no tengo ni idea de esto, lo busco por Mercado Libre o en alguna librería de viejo, Estrategia de Líder Hart. Ese libro es como una suerte de manual que te va metiendo con ejemplos de historia militar y de ideas, te va metiendo en el tema de la estrategia, cómo fue evolucionando desde los tiempos antiguos hasta el presente en que escribe Líder Hart, que es los 50. Pero ese libro es fundamental, porque a partir de ese vos te abre la cabeza y empezás a entender, che, cómo se integra esto. Y después, si querés ser un poquito más, entender cómo funciona el mundo, tenés que ir a Kissinger y el libro para iniciarte es Diplomacia o Diplomacy. Ese libro es Yo bárbaro. siempre me acuerdo del juego de mesa del diploma, así, el que Y supuestamente sí, aquí sí, 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 pero es un libro, no solo, porque Kissinger no solamente sabía, sino que escribía muy bien. Entonces, ese libro, Diplomacy, es fundamental porque te explica cómo es el mundo. El mundo, Gareth, no es un mundo donde haya alguien que tenga capacidad para mediar entre las grandes potencias y imponer una decisión. Eso no existe. El mundo, en el punto, eso es anárquico. Y como es anárquico, las grandes potencias compiten en sus intereses jugando al límite, porque saben que si cruzan el límite y van a una guerra total con otra gran potencia, desaparecen los dos en una hora. Y no digo una hora por decir una hora. No, no, ¿Está? sí. Entonces, eso te lo explica Kissinger y te da herramientas para poder entender que es una mentira aquellos que te dicen, no, se va a reunir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
va a parar. Pero a mí me lo dijeron cuando me invitan en abril del 22, de pocas semanas después de la guerra, me invitan al programa de José del Río en La Nación. Estaba el ex canciller de Macri, Mónica Gutiérrez, Blanco de La Nación, otros tipos de la Universidad de Itela y otros NER más. Todos decían, esto se termina rápido, interviene la ONU, todo era así. Va a mediar el Vaticano. Me llega a mí y les dije, este conflicto es un conflicto con la posibilidad de uso de armas nucleares. Este conflicto es uno donde Ucrania para Rusia es la Cuba de Kennedy. Por lo cual, esto termina en una guerra tremenda que la va a destruir a Ucrania. No, está equivocado, el mundo libre, el PBI de la OTAN, ¿viste? Pero ¿qué va a hacer? En Argentina, ser realista en tu aproximación a cómo funciona el mundo es mala palabra, no lo entienden, de verdad. Guillermo, sabés que siempre me divierto contigo y te comprometo para más adelante seguir charlando ¿Cómo de no? estos temas. Te agradezco mucho, Bueno, mucho. Te mando un fuerte, fuerte no, abrazo. no, nada que agradecer, siempre un gusto, querido. Cuídate, ¿eh? Chau, chau. Tenemos a Guillermo Laferriera aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.